Buenos días. Soy Jorge Soleil, soy miembro de la Comisión Ejecutiva de Cristians y voy a actuar como de portavoz de este grupo de trabajo que existe en eCristians y donde desde hace tiempo, meses, y yo diría incluso algunos años, se debate sobre la cuestión de la necesaria tarea de construir una alternativa cultural. Y actuando, digamos, como portavoz de este grupo de trabajo, pues expondré las cuestiones a las que hemos llegado y que también pueden ver, porque creo que en sus carpetas que les han entregado, hay un resumen de estas conclusiones. Nosotros estamos convencidos de que es necesario construir una alternativa cultural en clave cristiana, una cultura cristiana y como tal que parte de la experiencia de Cristo. Pensamos que ya no podemos esperar más ni mirar hacia otro lado. Ahora lo comentaba también Pablo Ginés, cómo se hace absolutamente necesario. No dudamos en que ya vivimos inmersos en una guerra cultural, en la cual los cristianos adoptamos el papel de víctimas. En España y otros países de Occidente, el Estado de Derecho va siendo sustituido por un mero Estado de leyes o incluso por un Estado que nos va excluyendo cada vez más. Hay leyes que se aplican de forma distinta según el sexo o motivación de las personas. Para los que siguen la cultura hegemónica, lo políticamente correcto, hay privilegios. Por el contrario, los cristianos, que nos desviamos de esta cultura hegemónica, parecemos condenados a ser ciudadanos de segunda y con suerte. Hay cada vez más temas que cruzan todas las líneas rojas, los tienen todos en mente. El aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ataques a la justicia social. Para los cristianos también es importante la defensa de la creación. Los cristianos no reaccionamos solo a algunos aspectos concretos. Pensamos que, aunque hay que dar batallas concretas, tenemos que plantear una alternativa que sea una alternativa completa, global. Vivimos en una realidad, en un día a día, en una actualidad, en las cuales aparecen nuevas leyes en España, en toda Europa, en Occidente, en España, tanto de nivel estatal como de nivel autonómico, que buscan destruir la sociedad tal como la conocemos, para crear una sociedad distinta en la que nuevos y derechos extraños se erijan como su base. Se crean nuevas figuras penales, se adoctrina desde los colegios, se cambian, se destruyen instituciones naturales, se retuerce el sentido de las palabras, se usa la ideología de género para hacer esta transformación y de paso distraernos de otros aspectos graves como pueden ser la desigualdad económica. Se crea de esta manera toda una nueva clase privilegiada y a los cristianos se nos margina. Pensamos que una alternativa cultural cristiana significa sacar al cristianismo de su espacio marginal en que actualmente está. Desde la fe cristiana y desde la ley natural hemos de cuestionar los marcos de referencia que se nos están imponiendo. Estos marcos de referencia son dañinos para las personas, aumentan las desigualdades y dañan los fundamentos en que se sustentan las redes, las instituciones, los mecanismos de solidaridad que sostienen nuestro bienestar. Estos marcos de referencia expulsan la referencia de Dios y son contrarios al Evangelio de Cristo. Durante siglos, el cristianismo ha sabido crear cultura. Pensamos que el cristianismo está plenamente capacitado para continuar haciéndolo y que ese es nuestro deber también hoy. En el contexto actual formulamos las siguientes líneas que pensamos que pueden articular un nuevo marco de referencia. Líneas que deben alimentar esta alternativa cultural cristiana de la que hablamos y que, digamos, voy a hacer un breve resumen de ella. Los cristianos proclamamos que existe un orden natural en las cosas y en la vida y que hay que vivir según ese orden.
Pensamos que hay que presentar la concepción y la mentalidad cristiana como alternativa integral, no parcial sino integral, al desastre existente en el que vivimos. Planteamos abiertamente que las concepciones laicistas y secularizadoras no tienen ninguna superioridad sobre las concepciones religiosas en el debate público. Aún más, dado las crisis acumuladas en las que vivimos y que estas crisis surgen de esta concepción ideológica secularizadora y no del pensamiento cristiano, creemos que hay que reflexionar y rectificar, hay que reflexionar sobre las causas que nos han llevado a estas crisis y rectificar. Vivimos en una sociedad plural. Es obvio. Vivimos también en un Estado que no tiene confesión, no reconoce confesión religiosa, también lo sabemos. Pero el Estado no puede ser laicista ni de práctica atea y no puede cancelar la referencia a Dios en la vida pública. Tenemos que ampliar e intensificar la defensa de la vida. Los cristianos somos pro vida, que es mucho más que estar solo en contra del aborto, que por supuesto lo estamos, porque defendemos la vida frágil y dependiente en el seno de la madre, pero también defendemos la vida de todos, hasta la muerte natural. Defendemos la doctrina social cristiana en política, en cuestiones de justicia social, en cuestiones de debate ecológico, en todo ello. Siempre defendemos la vida y los más frágiles. El Gobierno, el Estado, debe favorecer el bien. Esto no implica sacrificar la libertad y la autonomía personal. La libertad, como la integridad personal y la dignidad, son bienes necesarios en sí mismos y necesarios para conseguir otros bienes. La libertad se ejerce eligiendo entre varias opciones moralmente buenas. No es libertad de elegir entre propósitos malos o vacíos. Los poderes públicos deberían proteger y fomentar los valores y virtudes y las instituciones socialmente valiosas, entre ellas la primera, la familia. Pensamos que el debate sobre las diferentes opciones de bien es el debate político por excelencia. Debemos recuperar este debate, debemos recuperar la noción de bien común y buscarlo si queremos superar la actual política degradada y la partitocracia. Si los ciudadanos están llamados a hablar sobre temas muy complejos y a debatir sobre ellos, como muestran algunos programas electorales, con más razón deben poder pronunciarse sobre las opciones de bien que están en la base de su vida diaria. La autonomía personal, a la cual antes hacía referencia, no significa en ningún caso asumir el escepticismo, el subjetivismo o el relativismo moral. Una pluralidad que es buena no significa aceptar que no se puedan identificar formas de vida indignas para la persona ni actos malos. Lo que significa es que existen numerosas formas de hacer el bien. En nuestra labor criticaremos cosas. La crítica es necesaria. Pero cuando los cristianos criticamos, debemos buscar restaurar la realidad, restituir o alcanzar la verdad, buscar un horizonte con sentido y generar el impulso hacia él, buscar dar soluciones, respuestas y proyectos positivos. Los cristianos, también lo recordaba Pablo, como la sal podemos generar, de hecho generamos incomodidad, alertamos y curamos las heridas, aunque en un primer momento la sanación de estas duela. Rechazamos lo que falta a la verdad y daña a las personas. Intentamos no hacer de la crítica un oficio destructivo. Hablar de lo que no se conoce bien es irresponsable. En el debate, los cristianos no atacamos personalmente a nadie. Criticamos hechos, actuaciones que dañan a las personas, pero no a las personas que muchas veces las promueven. Rechazamos los sincretismos religiosos mundanos, también nos lo recordaba el obispo Javier. No se trata de seguir al mundo. Sin embargo, lo hemos demostrado siempre, los cristianos armonizamos en la cultura todo lo que no sea contrario con nuestra fe. Construimos la cultura desde nuestra concepción cristiana, basada en la tradición y el magisterio. No seguimos las modas de esta parte del mundo ni de esta coyuntura histórica concreta. Recurrimos a fuentes
coherentes con nuestra fe, algunas actuales, otras antiguas. Es lo que ya hizo Santo Tomás de Aquino con Aristóteles. Y para acabar, queremos insistir en una idea que nos parece importante. Si esa alternativa cultural que hay que desarrollar, que hay que trabajar, no intenta llegar a las leyes y a las políticas públicas, correrá el riesgo de quedarse en una mera reacción y nada más. Trabajar para plasmar nuestra fe en las leyes, en las instituciones, en la política, forma parte de esta alternativa cultural cristiana. Muchas gracias.